En el video de hoy vamos a estar viendo y analizando todo lo que pasó en el Abierto de Australia en las 2 semanas en que se jugó, pero fundamentalmente lo que pasó en la rama masculina, lo que pasó también después de las primeras rondas, ya que en el video anterior repasamos un poco lo que fue la actuación de los jugadores latinoamericanos. En este caso vamos a hablar de todo lo trascendente que pasó a partir de las primeras rondas y fundamentalmente del camino de Rafa Nadal hasta llegar a ganar el torneo y convertirse en el primer jugador en la rama masculina en lograr 21 títulos de Grand Slam. Hola, ¿cómo están? Bienvenidos al video de hoy. Mi nombre es Martín Grieco. Bienvenido si estás ahí por primera vez. Bienvenido, bienvenida una vez más. Si ya has estado viendo alguno de mis videos, qué bueno que estés otra vez. Eso quiere decir que te han gustado los anteriores. Así que me da mucho gusto volver a tenerte del otro lado por ahí. Antes de empezar a meternos específicamente en lo que pasó a lo largo de todo el torneo, a lo largo de todas las 2 semanas y fundamentalmente de lo que pasó la segunda semana y todo el camino de Rafa hasta quedarse con el título, tenemos que hablar un poquito de lo que fue la previa del torneo, lo que fue la preparación y cómo llegó Rafa, sorpresivamente para muchos, se quedó con el título una vez más, porque fue, como decía, una sorpresa. Pero ¿por qué fue una sorpresa? Nadal es uno de los más grandes de todos los tiempos, pero así todo, que ganara este torneo de la manera en que lo ganó, fue una sorpresa para todos, inclusive para él mismo. El año pasado, después de el Abierto de Australia, después de los primeros meses del año, Rafa empezó a tener problemas físicos, se retiró de algunos torneos, dejó de participar en algunos torneos y en la segunda mitad del año directamente tomó la decisión, simultáneamente con Roger Federer, tomó la decisión de no participar en la segunda mitad del año para tratar de recuperarse. Se sometió a una cirugía y fundamentalmente enfocado a recuperarse de un malestar que lo viene molestando desde hace casi 15 años en su pie. Es un tema que no tiene solución, ya lo dejó muy claro él, y tiene que convivir con eso de la manera en la que ha estado conviviendo. A veces lo deja jugar mejor, a veces lo deja jugar peor, pero en la segunda mitad del año, como decíamos, Rafa no jugó, estuvo un tiempo con muletas, igual que Roger Federer, estuvo transitando ese proceso de recuperación con altibajos, con momentos de mucho dolor, y todo eso le hacía ver el futuro este año con mucha incertidumbre. No sabía si iba a estar preparado para poder arrancar el año, no sabía si iba a poder jugar el Abierto de Australia. Y no solo eso, sino que para completarlo, en diciembre del año pasado, después de volver de una gira por Dubái, al llegar a España dio positivo de coronavirus. Eso, por supuesto, hizo que tuviera que estar aislado, hizo que tuviera que dejar de entrenar a muy poco tiempo de comenzar el año calendario de su preparación para el Abierto de Australia. Es un momento clave en la preparación de todos los tenistas, esas semanas que tenemos a fin de año, y el hecho de haber tenido que dejar de entrenar con toda también la incertidumbre que implica dar positivo con respecto al virus. No se sabe cómo va a evolucionar, qué secuelas va a dejar, si es que deja algunas, pero todo ese panorama en conjunto hacía que Rafa enfrentara un año difícil. No se sabía si iba a poder llegar a jugar en Australia. Finalmente llegó, pero por supuesto estaba lejos de estar en su mejor momento. Venía de 6-7 meses de no jugar, venía de ese momento de incertidumbre, de entrenamientos con altibajos, de entrenamientos completos, de entrenamientos de media hora y tener que dejar por su dolor en el pie. Y así, de esa manera, llegó Rafa a Australia. La semana previa mostró buenos indicios y ganó el torneo de Sydney, con lo cual ya dejaba ver que no estaba tan mal y que iba a ser, por supuesto, un hueso duro de roer a lo largo del torneo
Rafa estando en medianas condiciones. Sin embargo, algo clave y que tampoco se supo hasta último momento y que fue la novela que nos tuvo en vilo por varios días antes de que comience el torneo, fue el hecho de que Novak Djokovic finalmente no pudiera participar del torneo. Esto le abrió el camino a Rafa, siendo el único integrante del Big Three en tomar parte del torneo. Djokovic, igual que Nadal, iba por su título número 21 de Grand Slam. El hecho de llegar al torneo y que Rafa no estuviera en las mejores condiciones le daba a Djokovic una buena perspectiva de ser candidato y de poder quedarse con su título 21. Como digo, nadie tenía en cuenta que Rafa podía estar peleando en su máximo nivel en este torneo. Por supuesto que Rafa siempre es Rafa, y el hecho de que esté ahí, el hecho de tenerlo enfrente, ya lo hace un rival peligroso. Pero por supuesto no iba a estar en sus mejores condiciones de antemano. Al Djokovic no poder jugar el torneo, sin dudas le dejó a Nadal un panorama mucho mejor. Recordemos que de todos los participantes del cuadro, aparte de Rafa, solamente Daniil Medvedev y Andy Murray eran los únicos dos jugadores que han tenido y tienen la experiencia de haber ganado un Grand Slam. Sin embargo, Medvedev ganó su primer y único Grand Slam en septiembre del año pasado, hace poco, y Andy Murray no está en su mejor momento, más allá de que ha sido uno de los grandes protagonistas del tenis en los últimos 15 años. Recordemos que viene de una operación muy importante en su cadera, de mucho tiempo fuera del circuito, tratando de volver poco a poco, pero está muy lejos de lo que fue su mejor nivel, con lo cual no es un candidato antes de comenzar el torneo a ganar el título. Él está tratando de ir partido por partido y de sumar la mayor cantidad de partidos posible para tratar de lograr su mejor versión en este momento. Todavía está por verse cuál es su mejor versión ahora en el 2022, pero como decíamos, sin duda lo más probable es que no sea una versión que lo ponga como candidato a ganar en ninguno de los Grand Slams de acá en adelante. Por el contrario, Medvedev sí es un jugador que viene en ascenso o no en ascenso, pero sí se ha establecido en lo más alto del tenis mundial, y teniendo en cuenta que Nadal, Djokovic y Federer vienen en un pequeño declive. Más allá de que Djokovic el año pasado tuvo quizás el mejor año de su carrera, no es algo que la lógica indique que se pueda sostener en el tiempo por mucho tiempo más. Al contrario, Medvedev viene paulatinamente en ascenso. ¿Dónde vemos eso? El año pasado, cerca del Abierto de Australia o después del Abierto de Australia, Medvedev fue el primer jugador fuera del Big Four, digamos, si sumamos a Murray, a Djokovic, Federer y Nadal, fue el primer jugador fuera de esos cuatro en convertirse en número 2 del mundo después de 15 años. Bueno, ahora, antes de este torneo, Medvedev tenía la chance de convertirse en número 1 del mundo, y eso casi después de 20 años. Recordemos que Federer, Djokovic, Nadal y Murray se han estado turnando en el número 1 y no han dejado lugar para que nadie más esté ahí arriba. Por eso nosotros venimos hablando desde el año pasado de que hay indicios diferentes y muchos de que el Big Three como tal está llegando a su fin cada vez más. Están a punto de dejar el número 1 en manos de otros jugadores. Por primera vez el año pasado dejaron el número 2 en manos de otros jugadores. Por primera vez el año pasado un jugador logra ganar un Grand Slam, y a partir de ahora cada vez pequeños logros del resto de los jugadores van a hacer que el Big Three esté cada vez más relegado por diferentes motivos. No porque Rafa, Djokovic o Federer no sean peligrosos y no sean competitivos. Lo que sí es difícil es que ellos todos puedan jugar
y que ellos todos puedan lograr su mejor versión para estar disputando las finales de cada torneo como nos han tenido acostumbrado en los últimos 15 años. Pero sin dudas para Rafa el hecho de que Djokovic no estuviera presente en el torneo creo que le iluminó aún más el camino, le dio una esperanza, una energía nueva, sabiendo que cualquier jugador o casi cualquier jugador que se enfrentara lo iba a respetar, porque esa experiencia de ganar en momentos difíciles, en canchas importantes, en instancias decisivas, es casi exclusividad de él. El hecho de ganar un Grand Slam esa experiencia es casi exclusiva de él, aparte de Medvedev, que lo tuvo cerca en la final. Pero, como decíamos, el hecho de que Djokovic no estuviera ahí, sin dudas, le abrió el camino, le iluminó, le dio una motivación extra, aparte, para tratar de llegar a ser el primer jugador en lograr el número 21 y dejar atrás a Djokovic y a Federer, cosa que logró Rafa después de las 2 semanas de competencia. Acá vemos una imagen de lo que se llamaba la Next Gen, la nueva generación, la siguiente generación. Hemos hablado en videos anteriores de que esta generación siguiente ya no es la generación siguiente, sino que es la generación actual. Y esta foto demuestra un poco eso. Ahí vemos a Andrei Rublev, a Auger Aliassime, Denis Shapovalov, Tsitsipas, Taylor Fritz, Alex de Minaur, después bueno, Tiafoe, Paul y Casper Ruud, Alexander Bublik, que está atrás mío, ahí. Pero lo interesante de esto es que de todos estos jugadores que, como vemos acá, jugaron lo que son las finales del ATP de la Next Gen en el 2018, hace 4 años. Todos ellos, o casi todos ellos, estuvieron peleando las instancias decisivas de este Australian Open. Y eso ya lo habíamos mencionado también. Habíamos dicho que jugadores como Auger Aliassime o Denis Shapovalov o inclusive Alex de Minaur, aunque son jugadores considerados de la nueva generación, sin dudas ya vienen instalados en el más alto nivel y consideramos que iban a seguir estando peleando en esas instancias decisivas y que no era sorpresa que estuvieran entre los 20 mejores del ranking. Por eso en este Australian Open, y es algo que vemos habitualmente en los torneos Grand Slam en la rama masculina, mayormente los preclasificados son los que llegaron a las instancias decisivas. Eso lo vamos a ver un poquito más adelante. Pero Auger Aliassime, Shapovalov, Tsitsipas, de Minaur, todos ellos estuvieron presentes en los cuartos de final. Y eso habla de que son jugadores que están establecidos. Frente a todo esto me gustaría también comentar algo que yo creo, y es que los jugadores nacen para tener un determinado ranking. O sea, hay jugadores que son top 10, hay jugadores que son top 5, hay jugadores que son top 50. ¿Qué quiere decir eso? Que independientemente de que suban un poco más, ese va a ser el rango en el que se van a encontrar. Un jugador top 10 es un jugador que durante casi toda su carrera se mantiene en el top 10. Pensemos en Federer, Nadal y Djokovic. Son jugadores top 5, nunca salieron del top 5. ¿Eso qué quiere decir? Que para que un jugador pueda acceder al top 5 hay otro que tiene que salir. Por eso es que ha costado tanto que haya jugadores que se metan en el 2, en el 3 o en el 1 inclusive, porque hay jugadores que estaban predeterminados a estar ahí y mientras esos jugadores no se vayan, no hay otro que pueda ocupar ese lugar. Pasa lo mismo con los top 10. Si pensamos hace unos años, pensemos en jugadores top 10. Top 10 han sido, por supuesto, Djokovic, Federer, Nadal, Murray, Monfils, Tsonga, Ferrer, Wawrinka. Son jugadores que han estado en el top 10 por años y años. Entonces hay otros jugadores que son de la misma generación que
que prácticamente no tienen chance. Entonces esos jugadores no son top 10. Pueden ser top 20, pueden ser top 50, pero no van a ser top 10 por más que estén cerca. Y hay jugadores que tocan el top 10, pero después luego vuelven a bajar porque no es ese el nivel para el que están, digamos, el que su físico, su cabeza y su tenis le da. Que por supuesto no tiene nada de malo, al contrario, pero es una realidad. Y eso mismo, digamos, hay diferentes como escalones que son difíciles de trepar. Un escalón es el top 100 y otro escalón es el top 50. Instalarse definitivamente en el top 50 es algo que no es fácil. Entonces por ahí vemos jugadores que llegan a meterse al 40, al 30 y luego bajan al 80 o bajan al 100. Porque lo fácil, digamos, lo difícil no es llegar a un determinado ranking, sino mantenerse. Es muy difícil mantenerse en el tenis. O te vas para arriba o te vas para abajo. Estar siempre en un lugar es algo muy complicado. Eso lo menciono ahora, ¿por qué? Porque de esta foto que vemos acá, del resultado de este Australian Open, va a salir toda la nueva generación de jugadores top 10 que nos van a acompañar por muchos años. Porque Federer, Nadal, Djokovic están prontos a salir de ese top 10. No necesariamente porque dejen de jugar, pero sí porque jueguen menos torneos, porque algunos de esos torneos en los que jueguen no les vaya tan bien. Entonces, independientemente de que sigan siendo jugadores peligrosos, quizás su ranking va a caer. Nadal ya fue número 6 en este torneo, Federer no está en el top 10, más allá de que vuelva a jugar. Djokovic estuvo a punto de perder el número 1. Entonces, estos jugadores que vemos acá, Shapovalov, Auger Aliassime, Rublev, Jannik Sinner, que no lo vemos acá pero que también está, Tsitsipas, esos son los top 10 de los próximos 5, 6 o 7 años. Entonces acostumbrémonos a verlos peleando las instancias decisivas de todos los torneos importantes. Acá vemos un poco lo que pasó, los jugadores, que es lo que estábamos comentando, qué jugadores llegaron a cuartos de final. Si vemos acá, Monfils es un jugador que partió como preclasificado número 17, pudo llegar ahí porque Djokovic no estaba, sino ese lugar del cuadro normalmente es para el número 1. Pero también por otro lado sabemos que Monfils, como estábamos diciendo, es un jugador top 10. Hoy no está en el top 10 porque está en retirada, pero sigue siendo un jugador peligroso, capaz de poder ganarle a cualquiera. Lo mismo que pasó con Marin Cilic. Marin Cilic por el otro lado, no lo vemos en cuartos de final, pero perdió el partido anterior y estuvo cerca de llegar a cuartos de final. Es otro jugador que tiene el potencial, que es un jugador peligroso y que puede ganarle a cualquiera si el rival no está en su plenitud. Pero esto marca un poco lo que decíamos recién, el hecho de la estabilidad, de la paridad, de lo lógico también que tiene el circuito del ATP. Normalmente los 8 mejores, los 10 mejores del mundo se mantienen en esos lugares por mucho tiempo, no salen de ahí y están normalmente, salvo alguna excepción, peleando las instancias decisivas de los torneos grandes. Acá vemos que en la parte de arriba del cuadro mencionábamos a Monfils, donde hubiera estado Djokovic, jugó con Matteo Berrettini en cuartos de final, el italiano que también viene teniendo no solo una gran temporada, sino que viene teniendo en los últimos años con un gran nivel de tenis. Salió como preclasificado número 7 y le ganó a Monfils en un partido complicado, por esto que decíamos justamente, porque Monfils es un jugador que todavía tiene el nivel más allá de sus 35 años. Entre paréntesis también, Monfils, después de perder con Berrettini, dijo que él no va a ganar 21 Grand Slams, pero que todavía, a sus 35 años, todavía sueña con al menos ganar uno. Y qué bueno, y qué buena noticia y qué buen ejemplo, porque eso es lo que un jugador necesita. Nunca dejar de soñar, nunca dejar de querer ser mejor todos los días, no importa el nivel que haya alcanzado, siempre
se puede un poquito más. Así que qué bueno que Monfils con 35 años, después de haber ganado todo lo que ganó, de haber jugado todo lo que jugó, que siga intentando, que siga mostrando que se puede soñar, no importa la edad, no importa el momento, hasta el final siempre hay que mantener la esperanza y siempre se puede soñar. Berrettini, como decíamos, ya estuvo peleando en instancias decisivas de torneos Grand Slam, con lo cual es un jugador súper peligroso, que tiene un gran saque, tiene una gran derecha, y que, bueno, después de ganar a Monfils, jugó con Nadal. Yo creo que el partido con Monfils, esos 5 sets le pasaron factura. No estuvo físicamente a un 100% contra Rafa en la semifinal, lo que hace todavía más difícil de lo que es poder ganarle a Rafa. Creo que todos los jugadores coinciden en que para poder ganarle hay que estar al 110%. Y bueno, eso no fue lo que pasó con Berrettini sin dudas. Hizo un buen partido, perdió en 4 sets, pero creo que le pasó factura el partido con Monfils y no pudo estar a la altura de ese 110% que necesitaba para poder ganar una semi frente a Rafa. En el otro cuartos, el partido, creo yo, de los cuartos fue el de Shapovalov con Nadal. Rafa empezó ganando. Vamos a hacer también un paréntesis acá y vamos a hablar del partido previo de Rafa, que no lo vemos ahí, pero que creo que fue un partido bisagra, un momento bisagra. Rafa ganó primeras rondas fáciles, luego le gana en tercera ronda a Khachanov, al ruso Khachanov, donde pierde un set. Ahí ya se le empieza a poner un poquito más difícil, que era lógico, a Rafa, y juega cuarta ronda contra Manarino, jugador francés, zurdo, muy talentoso, que está jugando muy bien y que tiene una manera de jugar que puede poner en dificultades, que puede poner en aprietos a Rafa, sobre todo si Rafa no tiene un gran día. Y eso pasó. El primer set, Manarino jugó muy metido, muy adentro de la cancha, tratando de presionar a Rafa todo el tiempo y tuvo muchas oportunidades para ganar el primer set. Fue un primer set durísimo, súper peleado, que terminó ganando Rafa, porque Rafa 16-14 en el tiebreak. 16-14 después de tener varios set points en contra. Manarino, lamentablemente para él, no para Rafa, pero lamentablemente para él, no pudo aprovechar esas oportunidades que tuvo. Y lamentablemente, al escaparse del primer set, también algo en su cabeza quedó dando vueltas. Su nivel bajó, su intensidad bajó, empezó a cometer más errores. Rafa empezó a jugar un poco más suelto y todo ese combo hizo que perdiera 6-2, 6-2 rápidamente. Pero ese 6-2, 6-2 no fue la realidad y podría haber sido totalmente diferente si el primer set, en vez de haber sido para Rafa, hubiera sido finalmente para Manarino. Así que, más allá de que el resultado hable de ese 7-6, 6-2, 6-2, que aparentemente puede verse fácil, Rafa sabe y sabía que fue un partido muy difícil y que pudo haber sido bastante diferente en el resultado de haber perdido el primer set. Por eso, y también por una cuestión física, fue clave que Rafa haya podido terminar ese partido en 3 sets. Porque si ese primer set lo ganaba Manarino con toda esa confianza que hubiera tenido por ganar el primer set, el partido se hubiera alargado 2 o 3 horas más, probablemente por lo menos, y le hubiera consumido también mucho físico a Rafa. Esto toma todavía mayor importancia si pensamos que en el partido siguiente Rafa, ahora sí ya pasamos a los cuartos de final que vemos acá con Denis Shapovalov. Acá Rafa empieza muy bien, gana los 2 primeros sets, pero ahí tiene un pequeño bajón. Shapovalov es un jugador zurdo que normalmente complica a Rafa. No nos olvidemos que el juego de Rafa complica mucho a los derechos. No es normal que Rafa juegue con jugadores zurdos, por eso es que la tuvo tan difícil con Manarino y que después la tuvo difícil con Shapovalov. La forma de jugar de Rafa complica mucho a los derechos, pero está hecha para eso. Por eso es que se le hace un poco más difícil jugar con los zurdos.
digamos que esos tiros de Rafa abiertos y largos, profundos, altos sobre el revés, a jugadores como Shapovalov o Manarino le van a su derecha y bueno, no los incomoda tanto, lo mismo que el saque abierto de Rafa no incomoda tanto a los zurdos como sí a los derechos. Pero bueno, decíamos que Rafa ganó los 2 primeros sets y ahí yo creo que, más allá de que empezó a tener molestias estomacales, en el tercer set tuvo que llamar al fisio, se lo vio corriendo más lento, cometiendo más errores, sin duda tuvo un bache y Shapovalov lo aprovechó, levantó su nivel, tuvo confianza en ese momento y eso le permitió ponerse 2 sets iguales. Ahí creo que hubo mucha gente que hubiera apostado por Shapovalov y no por Rafa, porque a Rafa no se lo veía bien, pero es Rafa. Sin embargo, terminó sacando ese partido adelante de una manera increíble y lo puso en semifinales para jugar con Berrettini. Luego seguimos con Rafa, vamos a seguir pasando por los otros 2 cuartos de final. Brevemente, en cuartos tuvimos una sorpresa que fue el triunfo fácil de Tsitsipas sobre Jannik Sinner. Jannik Sinner para mí es uno de los jugadores que va sin dudas a dominar el circuito en los próximos años. También lo comentamos hace un par de meses y dijimos que era un jugador a tener en cuenta, que venía teniendo un ascenso muy importante, pero que lo íbamos a ver luchando las instancias decisivas de los torneos grandes. Bueno, en este caso jugó con Tsitsipas. En lo personal, y yo creo que mucha gente pensó que ese partido iba a ser un poco más peleado en el marcador. Sin embargo, Tsitsipas jugó en un gran nivel y pudo ganar en 3 sets para colocarse en la semifinal frente a Medvedev. Medvedev la tuvo difícil. Medvedev jugó con Auger Aliassime, que sin dudas está jugando también un gran tenis. Es un chico que viene ya hace unos años ahí arriba. No nos olvidemos que el año pasado le ganó a Federer, lo cual también habla, si pensamos que Federer el año pasado perdió con Auger Aliassime antes de Wimbledon, que perdió con Casper Ruud en un torneo, digamos, los partidos que Federer perdió, que quizás en ese momento no eran tan esperados, después esos jugadores demostraron que siguen estando en el más alto nivel. O sea, Federer, a pesar de estar en inferioridad de condiciones, el año pasado, aún jugando a media máquina, siguió demostrando que seguía o que todavía puede seguir siendo competitivo con los jugadores de más alto nivel. Pero entonces, volviendo al partido de Auger Aliassime con Medvedev, vemos ahí, y estas son las cosas que marcan a los grandes jugadores. Si pensamos en la final, pensamos en Rafa, pensemos también en estos cuartos de final. Auger Aliassime estaba 2-0 sobre Medvedev y Medvedev levantó y contra todos los pronósticos terminó dando vuelta ese partido con un tiebreak en el tercero que tranquilamente podría haber cambiado la historia, y termina ganando 6-4 en el quinto, un partido durísimo que también lo desgastó y que terminó pasándole factura en la final. No nos salteemos la semifinal, pero sin duda terminó pasándole factura a Medvedev más adelante. Ya llegando a las semifinales, tuvimos 2 partidos que quizás generaban mucha expectativa: el partido de Nadal con Berrettini y la otra semifinal de Tsitsipas con Medvedev. Creo yo que los 2 partidos nos dejaron con un poquito de sabor a poco. Berrettini no estuvo quizás a la altura de lo que se esperaba y le permitió a Rafa ganar en 4 sets, cuidando un poco su físico y sus energías para la final. Hace 1 o 2 minutos mencionábamos que justamente la manera de jugar de Rafa complica a los jugadores derechos porque pone muchísima presión sobre el lado del revés. Justamente ese es el punto débil de Berrettini. Berrettini es un jugador que tiene un grandísimo saque y una derecha quizás de las mejores del circuito en este momento,
pero todavía tiene un poco de diferencia con su revés. Es algo que tiene que mejorar para poner su revés a la par o más cerca de su derecha y de su saque. Y ahí es donde Rafa aprovechó y martilló y creo que le hizo mucho daño a Berrettini jugando sobre su revés. Desnuda un poco ese déficit y marca que Berrettini tiene que seguir trabajando y mejorando, sobre todo para poder tener más chances de vencer a los grandes zurdos, como puede ser Rafa en este momento, como puede ser Shapovalov en un futuro no tan lejano. Por el lado de Tsitsipas y Medvedev, probablemente era un partido que se esperaba también más ajustado, pero Medvedev demostró que de los jugadores de lo que es la Next Gen es el más sólido, es el que está más consolidado, es el único que logró ganar un Grand Slam, como también mencionábamos antes, y estableció una superioridad sobre Tsitsipas. Ganó en 4 sets con relativa comodidad, en un partido que podía previamente esperarse como más parejo. Sin dudas, de todas maneras, Tsitsipas y Medvedev son dos de los grandes protagonistas que venimos diciendo, junto con Zverev. A pesar de que Zverev no llegó a los cuartos de final, lo ponemos también en ese podio, donde van a ser 3 de los jugadores que vamos a estar viendo a partir de ahora en las semifinales, por lo menos en cuartos de final de todos los Grand Slam. Puede ser, sobre todo, que Medvedev quizás tenga algún bache en Roland Garros. El polvo de ladrillo no es su superficie favorita, aunque el último Roland Garros no lo hizo tan mal, pero de todas maneras ahí puede ser que tenga una pequeña caída en su nivel. De todas maneras los vamos a ver peleando a ellos 3 junto con los demás, pero a ellos 3 principalmente en las instancias decisivas de acá a los próximos años. Ahora sí llegamos a la final. Esta final era una final histórica, porque podía ser por un lado o por el otro que estemos en presencia de un hecho histórico. Por un lado, si ganaba Medvedev, se iba a coronar por segunda vez de un torneo de Grand Slam, por primera vez en Australia. Iba a convertirse por segunda vez en el jugador que lograba impedir que uno de los grandes, de los 3 grandes, consiguiera su título número 21. Iba a por segunda vez consecutiva iba a dejar a los 3 grandes con 20 torneos Grand Slam ganados. Entonces, y aparte de eso, podía convertirse en número 1 del mundo si ganaba el torneo. Así que por el lado de Medvedev, esos eran los factores que lo ponían como partícipe, que lo ponían como candidato a la historia si lograba quedarse con el título. Medvedev, yo creo que venía como candidato, pensando en que Rafa, como decíamos, no estaba en su 100%, que venía jugando partidos difíciles, que la había tenido muy difícil en cuarta ronda, que tuvo unos cuartos muy complicados, que había tenido problemas físicos también en cuartos de final, no nos olvidemos. Entonces Medvedev, en principio, con 10 años menos que Rafa también en la espalda, se presentaba como candidato, ya habiendo vencido en una final de Grand Slam a uno de los 3 grandes. Le había ganado a Djokovic, recordemos, en el Abierto de Estados Unidos, no dejándolo ganar el Grand Slam calendario. Entonces podía convertirse en verdugo esta vez también de Rafa. Sin dudas, creo que Medvedev de antemano era el candidato, no un candidato claro, pero sí creo que tenía más porcentaje de probabilidades de ganar el partido de lo que tenía Rafa. Hablamos de quizás un 60-40, un 65-35 para algunos en el mejor de los casos, pero yo creo que más cerca de un 60-40 podemos decir que estaba para el lado de Medvedev, especialmente si Medvedev ganaba el primer set del partido. Creo que el hecho de que él
hubiera ganado como ganó el primer set, ya lo daba con un porcentaje todavía quizás más grande. Ni hablar de ganar el segundo set como ganó, 2-0. Ponerse 2-0 un jugador como Medvedev, con su forma de jugar, con su confianza, con sus 10 años menos que Rafa. En ese momento probablemente las estadísticas lo ponían en un 75-25 o en un 80-20 para quedarse con el torneo. Si a eso le sumamos que estaba 3-2, 40-0 en el tercero, todavía más cerca de quedarse con el título estaba. Pero acá es donde tenemos que sacarnos el sombrero frente a Rafa y hablar de lo que consiguió acá, pero no solo de lo que consiguió acá, sino de lo que ha conseguido a lo largo de toda su carrera. ¿Por qué Rafa consigue ganar este partido? Y esto tiene que ver con un rasgo de su cabeza, de su mentalidad, de su personalidad. ¿Por qué logra remontar este partido que era increíble? Bueno, lo primero que tenemos que decir es que él logra dar vuelta a este partido porque creyó que podía. Eso es lo primero. Siempre creyó que podía. A pesar de estar en un momento sumamente complicado, donde las estadísticas lo daban como ya no candidato, donde las posibilidades de ganar que tenía eran mínimas, él aún así creyó que podía. Creyó en él. Creyó en que las cosas se podían revertir. Fue positivo. Pensó que probablemente su rival cayera un poco. Pensó que su rival lo iba a respetar. Pensó que varias cosas que lo ayudaron a sentirse de a poquito cada vez más optimista frente a una situación que no tenía mucho para ser optimista. Sin embargo, él en estos casos cree que lo imposible es posible y lo logra. Pero eso sale desde lo más chiquito. ¿Por qué Rafa salva pelotas imposibles? Porque cree que puede hacerlo, porque corre por esas bolas, porque cuando va a jugar, cuando está 5-0 abajo, 5-1 abajo, va a jugar creyendo que puede todavía revertir esas situaciones. Entonces, desde lo más chico a lo más grande, la base sale de ahí, de creer que lo imposible puede ser posible. Creo que esa es la enseñanza más importante que nos tiene que dejar Rafa, Y pensemos en otras cosas que parecían imposibles. Parecía imposible hace 4 meses que jugara Australia. Sin embargo, siguió adelante, siguió creyendo, siguió entrenando, siguió preparándose. Por si acaso, en una de esas, por ahí, existía la posibilidad. Estaba la puerta abierta, tenía un 5%. Y bueno, hizo valer ese 5%. Y acá tenemos el 5%. Cuando nadie daba 2 pesos, cuando todo el mundo creía que era imposible, él siguió creyendo. Y por eso es que finalmente terminó ganando el torneo. Porque siempre a lo largo de su carrera, él terminó creyendo. Y les voy a contar una pequeña anécdota. Quizás algunos la saben, otros no. Pero no es una anécdota mía, es una anécdota que cuenta tío Tony. Que me parece que tiene que ver con esto. Y tiene que ver con el primer torneo que juega Rafa cuando era muy chiquito, creo que tenía 8 años, y va a jugar un torneo sub-10, era su primer torneo. Entonces van en el auto y el tío Tony sabía que Rafa estaba un poco nervioso, iba a jugar con chicos más grandes. Entonces, para hacerlo sentir mejor, y él dice que en ese momento, como pasa con la mayoría de los chicos chiquitos, creen que los padres o la familia o los entrenadores quizás hasta tienen superpoderes, a veces son como Superman para ellos, ¿no? Entonces tío Tony, para dejarlo un poco más tranquilo, él había visto el pronóstico y sabía que había probabilidades de lluvia, le dice a Rafa: Rafa, no te preocupes, si ves que el partido está difícil, quizás podemos hacer que llueva y suspendemos el partido. Así que cualquier cosa tú me dices y bueno, estamos atentos a eso. Bueno, Rafa lo miró como con una sonrisa. Entonces cuando entra Rafa a jugar el partido, empiezan a jugar y empieza perdiendo Rafa. El otro era más grande
y va 2-0 y empieza a lloviznar un poco y va 3-0 y sigue lloviznando y sin embargo ahí Rafa gana un game, creo que cambian de lado 4-1, es lo de menos. Lo que sí está claro es que cuando cambian de lado después de que Rafa gana ese primer game, se acerca a tío Tony y le dice: tío, puedes hacer que pare porque creo que a este tío le puedo ganar. Entonces eso tiene que ver un poco con la mentalidad de Rafa desde chiquito, en una situación, su primer torneo contra un chico más grande físicamente, que le estaba ganando y todo, aún así él creía que podía ganar, y que no hacía falta que lloviera para parar el partido. Él quería seguir adelante con ese desafío. Y esa es la mentalidad que lo lleva a que hoy termine ganando el Abierto de Australia. Así que vaya este pequeño video homenaje con los 21 títulos a lo largo de toda la carrera de Rafa, para cerrar este video, en el que, bueno, como decíamos, termina con la coronación de Rafa, con un capítulo nuevo de esta historia increíble que nos han hecho vivir Rafa, Nole y Roger, y que se está por terminar. Así que disfrutemos de cada torneo en el que cada uno de ellos sale a la cancha, porque quizás no veamos más, o veamos muy poco, o nos quede poco de esas grandes finales, de esos grandes y épicos duelos que hemos visto de ellos a lo largo de estos últimos casi 20 años. Pero sin embargo, creo que cada vez que veamos a Rafa, cada vez que veamos a Novak, cada vez que veamos a Roger, es para celebrar el tenis, es para aplaudirlos de pie y agradecer por todo lo que nos han dado y que nos siguen dando a lo largo de todos estos años. Bueno, esto ha sido todo por el video de hoy. Nos queda todavía hablar del resumen del torneo femenino y vamos a hacer otro video analizando específicamente lo táctico de la final de Rafa con Medvedev. Va a estar muy interesante, así que tampoco se lo pierdan. Sin embargo, el próximo va a ser el resumen de todo lo que pasó en la rama femenina. Así que si te gustó el contenido de este video, si te gustó el contenido de los anteriores, no dejes de suscribirte al canal, déjanos tu comentario. ¿Qué te parece lo que logró Rafa? ¿Qué te parece que va a pasar en lo que queda del año? Déjanos tu like y como te decía, dale click a la campanita aquí abajo, a la campanita roja, para no perderte nada de todo lo que tenemos para compartir con ustedes y para ser de los primeros en enterarte. Así que me despido, hasta el próximo video y espero que tengas una muy buena semana. Adiós.